that. Okay, I'm gonna record after this. Now, what do we have here? We have three types of sentences. Let's get started with this. We have four, by the way, but let's get started with the three type of sentences. How was first. the last one? Coordinating what? Which one? Sorry? The last one, the last one, diapositiva. The last one. This one, coordinating conjunction. Ah, that one. Yes, this is the coordinating coordinating conjunction. Yeah, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, we have 7. We're going to talk about this later on. Let's get started with this first. Okay. The three type of sentences. We have simple sentence. Let's get started with this one. Because as it says here, it's simple. It's very simple. Why is simple? Because it has just a subject, a verb, or a main idea, and a complement or an object. Okay, for example, I passed the exam. So this is just one idea. And this is an independent clause. Why this is an independent clause? Because the idea is complete. If I say this, I'm not missing any other word. I'm not missing a verb. I'm not missing any other subject, or I don't need more information to understand the idea. Let's have a look of the next one, which is a compound sentence. Okay, I passed the exam and I got a good grade. So here we have two sentences, okay? We have one independent clause here on this side, but in the other side, we have another independent clause. So if I use a period here, if I say I passed the exam, period, I got a good grade, so both can be separated and the idea is still complete. So what can I do to join the two sentences together? With a coordinating conjunction, which is and, for, but, okay, the ones that I show you here. We have for, and, nor, but, or, yet, or so. This time I'm using the coordinating and, okay, which is this one. I'm using and, but I need a comma here. So you're going to identify the coordinating conjunction because you're going to see a comma there. Okay, for example, this one. I passed the exam and I got a good grade. Question so far? No, not yet. Okay. I'm going to, great. Now, let's see the next one. Complex sentence. This is different because this time we're going to have a dependent clause. What's the meaning of dependent clause? What do you think is a dependent clause? Any volunteer to answer that question? What is a dependent clause? Do you know something about that? Depending clause. Go one. I'm gonna explain this one again. Independent clause is when the sentence has a complete meaning. When I say I passed the exam, in Spanish would be pasé el examen. So sabemos quién lo pasó. Yo lo pasé. ¿Y qué pasé? El examen. Now, look at this. Aunque pasé el examen, ¿será que ahí eso está completo? Is that idea complete? Yes or no? Aunque pasé el examen. No, it's incomplete. Yeah, it's incomplete. So that means that I need more information to complete my idea. So that is a dependent clause. When depends from another clause or from another sentence to have a complete meaning. Yes, for example, here, even though I passed the exam, I wasn't happy with the grade. Okay, ¿cuál será la independiente en esta oración? Which is the independent clause in this sentence? I wasn't happy with the grade. I wasn't happy with the grade. No estaba feliz con la calificación.
Eso está completo. Eso tiene un sujeto that has a subject, that has a correct. verb, that have an idea, that has a complete idea. So I don't need anything else to complete it. But if I say, even though I passed the exam, so I'm waiting for more information. So that's the difference between dependent clause and independent clause. I'm gonna put this here. Ah, now I got it. I was confusing with the con la oración que estaba abajo. Pensé que era toda una sola, pues. Es que ambas, both are one sentence. Ambas son una misma hora. The difference is that in the last one, in the context, the right? order is different. The order. Yeah, right. But it's the same sentence. Okay, so this is, in the first one, we have the dependent clause at the beginning, and then we have the independent clause. Okay. Now here we have the opposite. We have the independent clause first, okay, at the beginning, and then I have the dependent clause. Yes, I just changed the order. It's like when I have, for example, a sentence with a conditional. Do you remember the conditionals? For example, when I say, if I study hard, I will pass my exams, for example. Or I can say, I will pass my exams if I study hard. So it's the same. I just changed the order. Well, this is similar. We can start with the dependent clause, or we can start with the independent clause, depending or independent. So, questions so far? Yes, are clear. I think so. Okay. Let's have a look of some another presentation that I have here. Okay, look at this. Put this kind of bigger. Type of sentences. Let's see some examples here. I'm a teacher. What's that? That's a simple sentence, compound sentence, complex sentence. A simple sentence. A simple, right? Okay, I'm a teacher. I am a teacher. Great. Number 2, I am a teacher and you are my students. What's that? What type of sentence is that? Compound sentence. Compound sentence. Which is the coordinating conjunction there? And. And. Okay. I'm a teacher and you are my students. Okay, I am a teacher is a dependent clause or an independent clause? Independent clause. Independent. And you are my students is a dependent or independent? Dependent. Independent or I don't know. It's the same. It's the same. Both are independent clauses. Yes, remember, in compound sentences, you need 2 or more, actually, independent clauses. Okay. If you have one dependent and one independent, so that is not a compound. A compound always need independent clauses. Okay, let's see the next one. Number 3, I'm a teacher who works from Argentina. What's that? What type of sentence is that? It's only one sentence. It's only one sentence? Yes. Okay. Who says that? A simple sentence. A simple sentence. Okay. Let's see if that is correct. Let's check. What's the subject there? What is the subject? I am. I is a subject. A teacher. No, sorry. Is a subject. I am a teacher. Okay, I is a subject. Am is what? The pronoun. What is am? The verb to be. The verb to be. A teacher. The teacher is the subject. But here, a teacher is not working as a subject. The subject in this sentence is not a teacher. The subject is
the personal pronoun of first person I. So be careful with that. Be careful with the position of the nouns. Okay, here a teacher is a complement or is a noun phrase, but it's not a subject in this sentence. So I am a teacher. Let's imagine that we have a period here. Period. Punto. What's the meaning of I'm a teacher? Meaning, yo Mhm. soy un profesor. Soy un profesor. Okay, so yo soy, yo is the subject, right? I'm a teacher is the complement of the A sentence. complement. Yes. Yeah, so who works from Argentina? ¿Quién trabaja de Argentina o que trabaja desde Argentina? ¿Será que yo puedo dejar eso teacher. solo? No, that need the subject. That need- Because who works from Argentina? The teacher. Teacher. Mhm. Okay, so That's a this, complete sentence, or what is that? okay, wait a second. So this depends of this. Yes. So that is a dependent clause. So the first one is an independent clause. I'm gonna write here the initials, you know, I and D. Independent clause. ¿Por qué independiente? Porque no necesita de más para tener sentido. Soy profesor. Idea completa. Sujeto, verbo, complemento. I'm a teacher. It's a complete idea. But if I have this, ¿quién trabaja desde Argentina? Sí, ¿quién trabaja desde Argentina qué? So I need more information. So that is, I'm gonna put here this, who works from Argentina, would be the dependent clause. Ok, porque depende de cuál oración para tener sentido. De la primera. Ok. Yes. Yes. Ok. We got it. ¿Y qué tipo de oración? What type of sentence has one dependent and one independent clause at the same time? A simple sentence? I'm not sure that is can be complete sentence. Complex sentence. Okay, because a complex sentence has to or needs one independent clause and one or two. One or more dependent clauses. Okay, complex sentences. One independent clause and one or more dependent clauses. Yes, now let's take a look of the last one, number 4. I'm a teacher and you're my students who connect from Venezuela. Vamos a primero hacer lo siguiente para identificar de manera más sencilla. Vamos a separar las oraciones, porque allí hay oraciones, no, cláusulas. Vamos a separar las cláusulas. La primera. Vamos a identificar sujeto en la primera cláusula, en la primera oración. I'm a teacher. I'm a teacher. Finaliza hasta donde dice teacher. Ok, vamos a... Entonces todo esto sería... ¿Será que puede ir por sí solo? ¿Tendría sentido si yo digo I'm a teacher? Yes, Yeah, that so is simple sentence. That is a simple... Ok, hasta aquí. Si no tuviésemos más nada, sí es simple. Ok, pero como si hay más cosas, vamos a identificar primero qué tipo de cláusula es. ¿Es dependiente o es independiente? ¿Depende de alguien para tener sentido? No. Entonces la vamos a llamar independent clause. Independent class. Okay, independent clause. Now, and you are my students. Compound sentence. Compound sentence. Hasta allí tenemos una compound. Ahí necesitamos... Ya, chicos, que tengo un problema con el cargador. Ajá. Vamos a colocar aquí una coma. Comma. Okay, and you are my students. And is a coordinating conjunction. Vamos a poner aquí coordinating. Coordinating
You empieza de nuevo un sujeto, un verbo, un complemento. Eso la hace otra independent clause. Ahora, si yo digo, quienes se conectan de Venezuela, eso puede ir solo. No, that is a compound complex sentence Compound complex sentence. Ujú. because we need to lo que va de primero. I am a teacher and you are my students. That Ujú. no tendría sentido si no Ajá. tú con esos dos. ¿Cómo? Ok, ¿y cómo pudiese convertir esta oración en una complex sentence? O sea, esta es compound complex, pero ¿cómo pudiese convertir en una complex sentence? ¿Qué quitaría? El who. I can say we connect from Venezuela, And for we example. write and. We And. right. Change who by and. I'm a teacher and you're my students and we connect from Venezuela. ¿Así? All right. No. Si es así, sigue siendo una compuesta, a compound. Fíjense algo, eso es interesante. I'm a teacher, coma, ahí no bailan de una vez. I'm a teacher, you are my students, and we connect from Venezuela. Sigue siendo una compound. Vamos a hacerla, vamos a hacer esa para que lo... Teacher, what about if I say, I am a teacher and you are my student that connect with from Venezuela? Sigue siendo compound complex, porque lo que estás cambiando es el who por that, que es aceptable. Tú puedes utilizar el that para referirte a cosas y personas, no hay problema. Okay. Pero al final es la misma estructura, es la misma... igualmente tienes un subordinating conjunction que es el relative pronoun. Recuerden que los relative pronouns son who, that, when, which, ¿ok? Entonces sigue siendo, si cambias de who para that, sigue siendo un compound complex. Vamos a hacer la oración que, si no me equivoco, Gisela mencionó. I am a teacher. Okay. You are my student. And I connect. And- Marjorie. Eso fue Marjorie. Ajá. And, ¿y qué más? And I connect from Venezuela. Pero así no tendría mucho sentido. Bueno, and I am not. We. And I am connecting. We quedaría mejor. We connected Connected. from And I am Venezuela. connect from Venezuela. Yo soy un profesor, ustedes son mis estudiantes y estamos, queda mejor. And we are connected from Venezuela. Connected, and we are connected from Venezuela. Ok. Eso seguiría siendo compuesta. ¿Por qué? Porque tenemos dos, una independiente y otra que depende de la primera oración. Sería una compound. Ok, pero cuando tenemos compuestas, nadie depende de nadie. Todas pueden ir solas. Yo puedo decir, I'm a teacher. Eso tiene sentido. Yo puedo decir, you are my students. También tiene sentido. Y también yo puedo decir, we are connected from Venezuela. Tiene sentido también. Esto es una compuesta, chicos. Nosotros podemos tener en una oración compuesta, podemos tener dos o más oraciones unidas por subordinating conjunction. ¿Cuáles son los subordinating conjunction? Los fanboys, que medio mencionamos la semana pasada. En este caso sería el and, el que está funcionando como un subordinating conjunction. Vamos a subrayarlo acá. A ver. Ajá. Aquí está nuestro subordinating conjunction. Ajá, teacher, pero si nosotros tenemos que unir las oraciones con subordinating conjunction, ¿por qué acá no hay un subordinating conjunction? Porque está de más decir un y dos veces, igual que en español. ¿Ok? ¿Qué hacemos allí? Colocamos simplemente una coma. Las comas también nos sirven como subordinating. Hacen la misma función. ¿Ok? Estaría de más si yo coloco aquí el and. I'm a teacher, and you're my students, and we are connected from Venezuela.
O sea, estaría de más. Lo puedo omitir, pero necesitaría una coma. ¿Sí? ¿Sí o no? Yes. Ok. Entonces, fíjense que esa oración de la número 4, que era una compound complex sentence, la convertimos a compuesta, pero vamos a convertirla a complex. Complex. No compound complex ni compound. Simplemente complex. Complex. Ujú. A ver, ¿cómo creen ustedes que sería? Let me see. Recuerden que para una complex necesitamos una dependiente y una independiente. O sea, podemos iniciar con la independiente, la que puede ir sola. Luego le anexamos la que depende de la primera para tener sentido. Ahí tenemos esas, ¿cómo decir? Eh, características en esa oración para poder convertirla en esta que estoy pidiendo. No todos a la vez. It's A a ver. little bit difficult. I don't know. I'm not sure. I Okay. can say, I am a teacher, you are my student. That is the sample, right? But the last, and we are connected from Venezuela, I don't know what to say. I don't know how to change that. Okay. I'm gonna do this and you will see how is this about. Okay. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar una oración, una de las oraciones o una de las cláusulas independientes. Porque si con todo esto es una compuesta compleja, compound complex, entonces ¿qué tengo que hacer para convertirla en compleja? Quitarle una cláusula independiente es lo que tengo que quitar. ¿Cuál quitarían ustedes dos entre I am a teacher o you Teacher, are my students? Dígame. I'm thinking something, I don't know if that is correct. I think I forgot, but okay. Bueno, I am a profe. teacher, Ujú. and no, I forgot. Sorry. Let me get a try. Try it, Axel try it. o I have the answer Axel. in the chat. I think it's correct. I don't know. Ajá, Axel escribió algo en el comentario que me parece que es Okay, correcto. remember. I am a teacher who connect from Venezuela. Yes. Eso lo dijo Axel en los comentarios. Ajá. Yes. I'm a teacher who connects from Venezuela. I'm a teacher sería la independiente. Puede ir sola. Lo hemos visto en las oraciones anteriores. ¿Quiénes se Profe, conectan de Venezuela? Esa depende de la primera para tener sentido. ¿Ok? profe, por lo menos yo quería agregar o sea, en vez de dejar el I am a teacher, yo diría más bien you are my students. My Dejarla. students. Porque, o Ajá. sea, al fin y al cabo son los estudiantes los que se conectan. Ujú. De Dejaría yo más bien esa. todas maneras, o sea, no es que si dejamos una y la otra la quitamos, o sea, va a estar mala, ¿no? Podemos jugar con eso. Fíjense. I'm a teacher who connects from Venezuela. Eso está bien, soy un profesor quien se conecta de Venezuela. Vamos a suponer que ustedes están en otro lado y yo digo eso. I'm a teacher who connects from Venezuela. Está bien. Yo soy un profesor quien se conecta de Venezuela. O puedo hacer lo que me está diciendo por allí la última estudiante que Ashley. mencionó. Ustedes son mis estudiantes. You are my students who connect from Venezuela. Ustedes son mis estudiantes quienes se conectan de Venezuela. O sea, cualquiera de las dos está bien. Lo que teníamos que hacer era quitar una cláusula de la que nos está sobrando allí. Porque al tener dos cláusulas independientes, ya eso la hace una compuesta. ¿Ok? We got it. Ahí tenemos una compuesta. Imagínense que no está el who connect from Venezuela. Vamos a poner el punto allí donde dice I am a teacher and you are my students. Punto. Eso es una compuesta. Tiene dos.
¿Ok? Tiene dos oraciones independientes. Si quiero tener una sola cláusula independiente, pues quito o bien sea la primera o la segunda, pero tengo que quitar alguna. ¿Ok? Teacher, yo Sí. pienso que si quitamos, que podemos quitar perfectamente la que ustedes son mis estudiantes, porque ¿cuál es el mensaje que quiero dar? Que yo me estoy conectando desde Venezuela. Eso es lo que no puedo eliminar. ¿Cuál no puede eliminar? No puedo eliminar que yo me conecto desde Venezuela porque yo estoy aclarándole a alguien. El mensaje es que yo soy un profesor que se conecta desde Venezuela. Se supone que un profesor tiene alumnos, eso es un sobreentendido. Es que depende de la perspectiva en la que usted lo quiera decir. Yo podría decir, Claro, es que puede ser también, yo podría decir, imagínense que alguien me está entrevistando y me dice, ¿y tú a qué te dedicas? Yo digo, bueno, yo soy un profesor, ¿ok? Que se conecta desde Venezuela para atender a sus estudiantes, porque mis estudiantes están en otro lado. Entonces ahí quedaría bien que yo utilice la primera. I'm a teacher who connect from Venezuela. Lo estoy diciendo yo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva. Ahora, yo puedo referirme a ustedes diciéndoles, ustedes son mis estudiantes quienes se conectan desde Chile, por ejemplo. Vamos a suponer que todos ustedes son de Chile. Ustedes son mis estudiantes quienes se conectan desde Chile. Bienvenidos. Empecemos con la clase. Entonces depende, no es que una esté mala o la otra. Es depende de la perspectiva, ¿ok? De el contexto. ¿Sí? Yes. Mensaje, ¿qué es lo que quiero decir? Ujú. Bien. Alguien puso por allí, what if I say we're working in the class who connects from Venezuela? ¿Cómo traduces eso allí? Nosotros estamos trabajando en la clase que nos conectamos desde Venezuela. Que nos conectamos desde Es Venezuela. que ese who funciona como un quiénes. Ok. Nosotros estamos trabajando en la clase. Quienes nos conectamos desde Venezuela. No sé. No, hay algo allí que no No cuadra. cuadra, exactamente. tiene que ser precisamente decir que se está conectando desde algún lugar, o sea, por internet. A ver, what about this one? We are working with the class. No, I'm not sure. Pudiese ser, estamos trabajando con los compañeros de clase quienes se conectan desde X país. Pudiese ser, a ver, we are working with the classmates who connect from other country. Recuerden que esa that, ese where, ese who, cada uno es para algo en específico. Por ejemplo, si estamos hablando de who, si usamos who, es personas. Si estamos usando el that, puede ser personas o cosas. Igual el which puede ser con cosas. Si usamos when, ya es porque es tiempo. Si usamos where, es porque es un lugar. Lugar. Vamos a ver más ejemplos, porque si nos quedamos solamente con estos de acá, obviamente van a seguir surgiendo muchas dudas. Ok, vamos a ver esto que está acá que dice sentence and clause. Un voluntario que me lea eso, a sentence. Sorry. No todos a la vez. A sentence. Please, come on. A sentence is a set of words. Ujú, Words that is complete and ujú. sorry. And general contains a subject and main verb. A sentence also contains the correct punctuation. Ujú. Punctuation. Punctuation. Okay. Sorry, the letters are little tiny. Okay. I A can't see. clause is a group of words that contains a subject and a verb. Now, let's look at this. Independent clause, lo que estuvimos viendo anteriormente. Makes sense on its own as a sentence. Ok, tiene sentido por sí solo como una oración. Ok, no necesita de más nada o más nadie para tener sentido. Por eso la llamamos independent clause. ¿Qué es una subordinating clause? Doesn't make sense of its own as a sentence. No tiene o no da sentido
¿ok? Por sí solo a una oración. Es como cuando yo les decía, el lugar al que me gusta ir, necesitamos más información, ¿cierto? Claro. Al lugar que me gusta ir, siempre está lleno de gente. Siempre está, entonces ahí ya estoy dando ya más información. Pero si yo digo la primera oración por sí sola, no necesito más información. Porque esas serían las independent clause. Bien, vamos a ver aquí. Let's take a look of this. Okay, simple sentence examples. She brushes her teeth in the morning. Simple. She, sujeto, subject, brushes, the verb conjugated in third person, her teeth, sus dientes, in the morning. ¿Será que esto parte para hacer otra oración o algo así? No. No, simplemente nos está dando más información en cuanto a esa oración, pero no hay otro sujeto, no hay otro verbo. Al final tenemos un solo verbo que sería, ¿cuál sería el verbo de esa oración? El verbo Brush. Brushes. brush. Ok, y un sujeto que Brush. sería She. she. Ok, bien. Let's see the next one. The baby laughed. Need more information. Hmm? I think. Excuse me? Need more information. I think so. Okay, so this is a simple sentence. Okay, just the subject, the baby laughed. That's all. We don't have any Okay. other information there, so that is a simple sentence. Now let's see examples of compound sentences. She brushes her teeth in the morning, so her teeth are nice and clean. Look at this example. She brushes her teeth in the morning. ¿Será dependiente o independiente? Independent. Independiente, porque puede ir sola. Ok, vamos a olvidarnos del so por un momento y vamos a decir her teeth are nice and clean. ¿Dependiente o independiente? Dependiente. Depende. Independent clause. Independiente, también puede ir sola. Ok, sus dientes son geniales, son lindos. Son geniales y limpios. Y limpios. Eso puede ir solo también. Lo que estoy haciendo es, imagínense que yo quiero escribir eso para alguien. Para no poner un punto y seguido, she brushes her teeth in the morning, punto. Her teeth are nice and clean, punto. O sea, para no hacer tanto eso, entonces hacemos uso de los coordinating conjunction o de las oraciones compuestas para unir oraciones sin tener que estar poniendo punto cada rato. Chicos, vamos a